El IBEX recupera los 11.100 puntos tras el buen dato de inflación en Estados Unidos. El dato más esperado de la semana, el IPC de Estados Unidos, ha dado un impulso extra a las bolsas. El freno mayor incluso de lo esperado de la inflación allana el camino para las rebajas de tipos de la Fed. El IBEX ha cerrado la sesión con un avance del 0,89%, liderado por Celnex y Acciona Energía. Los mercados volvían a tener hoy un foco claro de atención. En medio del constante debate sobre los plazos de las bajadas de tipos que planea la Reserva Federal, los inversores aguardaban el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente al mes de junio. Las previsiones apuntaban a un nuevo progreso en el anhelado proceso de desinflación. Las expectativas se han cumplido con creces. El IPC de junio se ha moderado desde el 3,3% previo hasta el 3%, una décima por debajo del 3,1% que descontaban los analistas. Estos niveles de inflación acercan algo más el objetivo próximo al 2% establecido por la Reserva Federal. En las dos jornadas anteriores, durante su comparecencia en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos, el presidente de la Fed lanzó un mensaje mixto. Jerome Powell admitió progresos en la inflación, pero insuficientes todavía como para fijar ya una fecha fija para el inicio de las rebajas de tipos. Los datos de hoy despejan al menos la senda de los recortes. Uno de los mercados más sensibles a los tipos y a la inflación, el de renta fija, registra cambios bruscos en Estados Unidos. El interés de la deuda estadounidense a 10 años se desinfla cerca de 10 puntos básicos, desde el 4,30% previo hasta el 4,19%. En Europa la rentabilidad del Bund alemán baja del 2,48%, después de confirmarse también el repunte del 2,2% en el IPC de Alemania. El bono español a 10 años baja al entorno del 3,23%, mientras que la prima de riesgo de Francia repite cerca de los 65 puntos básicos a los que bajó ayer. IBEX 35. La bolsa española ha girado notablemente al alza tras la publicación a las 2:30 de la tarde hora española del dato de IPC de Estados Unidos. Ha replicado así la referencia favorable del resto de índices europeos. El IBEX, tras recuperar ayer un 1,59%, ha prolongado esta buena tendencia hoy, al anotarse un 0,89% y cerrar en los 11.170 puntos. El bajón que han registrado los intereses de la deuda a raíz del IPC de Estados Unidos ha otorgado un empujón a las cotizaciones de valores especialmente sensibles a los costes de financiación. Celnex ha destacado al frente del selectivo al anotarse una escalada del 5,31%, con empresas de renovables como Acciona Energía, más 3,01%, y Solaria, más 1,75%, firmando fuertes avances. La cotización de las Socimis Colonial, más 2,11%, y Merlin, más 0,94%, también se ha visto beneficiada. Por el contrario, el IBEX ha sufrido el freno procedente de Repsol, que ha perdido un 1,89%. El reciente giro al alza del precio del petróleo juega a su favor. Pero los inversores han reaccionado hoy con ventas al anuncio de las cifras de producción del segundo trimestre avanzadas al cierre de ayer. Repsol se ha alejado hoy de los 14 euros por acción y ha llegado a roza por momentos de su mayor caída del año. Bolsa Europea y Wall Street. La renta variable europea se ha contagiado de las referencias alcistas procedentes del IPC de Estados Unidos y de los récords históricos logrados en Estados Unidos y Japón. El alivio ha sido extensible también a la prima de riesgo de Francia, y a IPC definitivo de Alemania, que no ha deparado sorpresas, al confirmar el 2,2% de avance, prácticamente en línea ya con los objetivos del BCE. El CAC francés ha recuperado los 7.600 puntos, y el índice paneuropeo Stoxx 600 roza de nuevo a los 520 puntos. Los primeros goteos de resultados de la temporada han dejado un balance favorables en cotizaciones como las de DNB Bank y Ambu. El banco nórdico ha recibido sus cuentas con un repunte del 5,85%, mientras que la farmacéutica danesa ha repuntado un 4,74% con el avance de sus ingresos trimestrales. Las mejoras de recomendación emitidas por los analistas de JP Morgan han servido de revulsivo para los grupos de medios ProSiebenSat, más 6,35%, y Media for Europe, más 7,27%, mientras que valores ligados a la energía como Evotec,
menos 1,79%, y Galp, menos 2,52%, han acusado las rebajas emitidas por Deutsche Bank y Morgan Stanley, respectivamente. Al otro lado del Atlántico, el Dow Jones ha subido un 0,08%. Home Depot, McDonald's y 3M han liderado los avances en el selectivo, mientras que Intel, Microsoft y Amazon han registrado los mayores descensos. El S&P 500 ha perdido un 0,88%, mientras que el Nasdaq ha cedido un 1,95%. Petróleo, euro, oro y Bitcoin. Las empresas con mayor exposición al mercado del petróleo no logran sacar partido al giro al alza que registra el precio del crudo. El barril de Brent recupera los $85 como respuesta al descenso en los inventarios semanales de crudo en Estados Unidos. El barril tipo West Texas se sitúa en $82. Los operadores del mercado del petróleo y el conjunto de los inversores vigilan hoy de cerca los cambios en el efecto divisa. El IPC de Estados Unidos desinfla la cotización del dólar, al abrir la puerta a más recortes de tipos. El euro, sin sorpresas en el IPC alemán, se sitúa en los $1,86 tras llegar a superar la barrera de los $1,89 y la libra británica se afianza por encima de los $1,29. La cotización del oro también da un paso adelante con las cifras del IPC de Estados Unidos. El metal precioso supera el umbral de los $2.400 la onza, más cerca ya de sus récords históricos. En el mercado cripto el Bitcoin frena su remontada tras llegar a reconquistar los $59.000 y se sitúa en los $57.000.